Filipenses, estamos en el capítulo 2. Hoy tocaría desde el versículo 5 hasta el 11. Pero los mensajes previos con este capítulo estuvieron tratándolo ahí José y Marco. O Marco y José, puede ser en ese orden, ¿no? Son unos versículos previos al 5 y está muy relacionado, los versículos previos, desde el 1 al 4, está muy relacionado con los versículos 5 a 11. Vamos a leer desde el 1 entonces hasta el 11, ya que tiene mucha relación esos versículos previos. Dice así el apóstol Pablo a los filipenses: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a estar orando. Vamos a arreglar un poquito acá. Bien, bueno. Con permiso de la gente de sonido que deja todo muy bien preparado siempre. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, muy bien. Oramos entonces y ya pedimos para que el Señor nos hable. Dios amado, gracias por el ejemplo de Cristo. Gracias porque siendo Dios, dejó todos esos privilegios, grandeza, gloria. Renunció, se humilló. Y gracias porque llegó a nosotros, a este mundo, a hacerse igual que nosotros, sin pecado, a padecer de tal forma el Dios eterno, el dueño, el creador de todo, para ocupar nuestro lugar en la cruz y resucitar. Enséñanos que el Espíritu Santo tuyo trabaje en nuestros corazones, cámbianos, transfórmanos, perdónanos por nuestras fallas, nuestros pecados, y háblanos. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, este pasaje es un pasaje muy rico que uno puede ver cuál fue la actitud de Cristo. Ese Dios creador, el dueño, el Señor de todo. Qué tremendo. Que Dios haya llegado a nosotros. Donde hizo todo perfecto, nos hizo perfectos. Y llegamos a decirle a Dios que no nos interesaba su propuesta. Llegamos a decirle a Dios
que podíamos manejarnos a nuestra forma y manera. Llegamos a decirle a Dios que mandándonos nosotros íbamos a ir mejor. ¿Y qué actitud tiene Dios para con nosotros? ¿Y qué privilegio el que nos da Dios de imitarle, de vivir en esta tierra como Él anduvo? ¿Qué es imposible en el Sergio Rodríguez? Imposible. ¿Pero qué es posible en Cristo? Sí, como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué actitud ese Dios eterno, creador, frente al orgullo? Nuestro orgullo. ¿Qué actitud nos muestra Él frente al egoísmo que nos caracteriza? ¿Qué actitud nos muestra frente a la vanagloria que tenemos muchas veces? El sacarle el lugar a Dios para que nos aplaudan, para que nos reconozcan, para que nos den el lugar. Y uno de los versículos que citaba José ayer en el tiempo de jóvenes, creo que citó Santiago 4:6, ¿puede ser, José? Ese versículo dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué triste, qué duro es un corazón para Dios que no quiere reconocer sus errores, que tiene la razón siempre, que decide mandarse y creer que a su manera puede vivir la vida. Así estamos en esta sociedad, de personas soberbias, amadoras de sí mismo, personas que han decidido sacarle el lugar a Dios, quitar a Dios de sus vidas. Así está esta sociedad, este mundo, lleno de guerras, lleno de odio, lleno de tristeza, de dolor, lleno de falta de objetivo en la vida, lleno de soledad, lleno de depresión, lleno de angustia, lleno de dolor. Y qué bueno es que Dios recibe a un corazón que se pone de acuerdo con Dios, un corazón humilde, un corazón que reconoce la necesidad de Dios en la vida, la falta de Dios. Dios, el Dios de mayor gracia, el Dios que aumenta su gracia en corazones propicios para que Él trabaje. No corazones perfectos. Si hay alguno perfecto aquí, que levante la mano, yo me retiro porque puedo mancharlo. Dios mira tu corazón. Te gané de mano, Fernando, porque traje el vasito por las dudas, pero se agradece. Dios mira un corazón inclinado hacia Él. Ustedes ven a lo largo de la Biblia personas que han fallado, que han caminado con Dios, que han sido usados por Dios, que han caído una y otra vez, pero corazones que se han puesto de acuerdo con Dios. Oh Dios, he pecado contra ti. Oh Dios, he fallado.
en esto, en esto, en esto y en esto. Dios, perdona mi maldad, transfórmame, límpiame. Y hemos visto a lo largo de la Biblia hombres que han fallado, pero Dios los ha visto como justos. ¿Por qué? Porque son corazones humildes, que se han puesto de acuerdo con Dios. Oh Dios, yo te he ofendido. Yo soy el culpable de que hayas ido a la cruz. Yo soy el culpable de que hayas tenido que dejar toda la gloria con el Padre para venir a cargar mi maldad en la cruz, mi suciedad, mi muerte, mi dolor, mi separación. Yo soy el que he causado que el Dios eterno, el creador de todas las cosas, el Señor, haya tenido que dejar su gloria para venir a ensuciarse con mi pecado. Yo soy el culpable. Pero tu gracia ha abundado. Tu gracia ha sido mayor. ¿Qué sería de mí si no fuese por ese Dios eterno que descendió desde los cielos a ocupar mi lugar y tu lugar en la cruz? Este pasaje es tremendo, como nos muestra el amor de ese Dios, la justicia de ese Dios. Y esos versículos 1 a 4, como les decía, ¿cómo están relacionados y unidos con este pasaje que nos toca hoy? Cómo el apóstol les dice ahí a los filipenses, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor. Unidos en espíritu, o sea, menciona el apóstol a Cristo. Tiene que ser Cristo quien nos motive a vivir con una actitud de humildad, con una actitud donde no haya en nosotros orgullo, donde no haya egoísmo, donde no haya vanagloria, la actitud de Cristo, la actitud que Cristo tuvo hacia nosotros. Y ahí repite el apóstol en estos primeros versículos, tiene que haber una comunión con el Espíritu. Si no hay una cercanía de mi vida con ese Dios eterno, que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él viene a ocupar nuestra vida, a tomar nuestra vida. El Espíritu de Dios entra a vivir en nosotros. Tu vida, tu cuerpo, mi cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Le has entregado tu vida a Cristo? Tal vez has escuchado un mes, un año, 5 años, 10 años. Pero está Cristo en tu corazón. El Espíritu de Dios que te capacita para vivir la vida de Dios. No podemos vivir la vida de Dios solos. Si ese Dios eterno que se hizo hombre igual que tú y yo, un ser humano, no está obrando en tu vida, no está trabajando en ti, no puedes vivir la vida de Dios. ¿Y cómo hago? Entrégate a Cristo, oh Dios, el Eterno. Tú has venido a salvarme, sálvame. Mi pecado, mi maldad me lleva al infierno. Y Dios lo que ha hecho es enviar a Jesucristo, a su Hijo amado, al perfecto, al santo, no para condenarnos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El objetivo de Dios es salvarte, no castigar al hombre como esta sociedad cree. No un Dios injusto, porque los niños inocentes mueren. No, los niños inocentes mueren porque hay muchas madres matando ese bebé en el vientre, en su vientre. Hay muchos niños que mueren por las injusticias de los gobiernos queriendo poder, como está pasando en Israel y la Franja de Gaza.
Porque el hombre decidió hacer las cosas a su manera, como fue Abraham, y adelantar el propósito, la promesa que Dios tenía para bendecirlo y hacer de él una gran nación. Pero tú y yo hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Y así estamos, así cargamos. Y Dios quiere que le dejemos obrar a Él. Dios quiere que le demos lugar para trabajar. Pero en mi orgullo yo quiero gobernar mi vida. En mi orgullo yo quiero hacer las cosas a mi manera y a mi forma. Nada hagas por egoísmo, le dice el apóstol en esos pasajes que ya trabajaron muy bien los hermanos que precedieron. Nada hagas por egoísmo o por vanagloria. Una actitud humilde, una actitud acorde a ese Dios nuestro. Una actitud que nos hace considerar al otro mejor que a uno. En este mundo que vivimos, el concepto es primero yo, segundo yo y tercero yo. Qué opuesto a lo que dice Dios en su palabra a través del apóstol. Ustedes consideren al otro como más importante que a sí mismo. Considera al otro más importante. Ah, pero yo tengo la última palabra. Yo tengo la razón. Yo no me voy a bajar del caballo, como decimos. En la iglesia, en el trabajo, en la familia. Yo mando. Yo tengo la autoridad. ¿Y Cristo no es el que manda, el Señor, el dueño de todo? ¿Cristo no es la autoridad, el Dios eterno? ¿Cristo no es el Rey, el Señor? ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos a ese Dios, el que existía en forma de Dios, como dice este pasaje que toca para hoy, ¿no? Que tenemos que tener ese sentir que hubo en Cristo. Él no consideró ser igual a Dios. Él podía haberse justificado y podía haberse rebelado contra el Padre. Ah, no, yo tener que descender a la tierra con estos que lo que han hecho es ofenderte, degradarte, llevarte a la muerte, a la destrucción. Padre, tener que descender por ellos, hazlo tú. Tú sos el Padre. Te corresponde a ti. Tú tienes autoridad. Eso dijo Jesús. No, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó de sí mismo. Se humilló para ocupar tu lugar y el mío. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué actitud vas a tener en esta vida? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo te vas a relacionar en tu familia, en la iglesia, en el trabajo? ¿Llevándote todo por delante? ¿Pensando que nada ni nadie hay más importante que tú? A veces tenemos esa actitud. A veces nos manejamos así en nuestra familia, en la iglesia, en el vecindario, en los lugares de trabajo.
Muchas veces tenemos que renunciar a nuestros derechos. Muchas veces tenemos que callarnos la boca. Y es una actitud que Dios quiere que tengamos, de obediencia, de humildad, de siervo, servir al otro. Y, y Dios va a premiar como lo hizo con Cristo. Dios no es infiel, Dios no es olvidadizo para reconocer aquellos corazones que le buscan y que se humillan ante su presencia. Dios, en la persona de Cristo, cuando descendió a los cielos, no dejó de ser Dios. Es algo que muchas veces no llegamos a entender en nuestras mentes, en nuestros corazones. Es más, se sujetó, se limitó a la condición de hombre, porque él pasaba frío, él pasó hambre, él pasó por dolor, él pasó por sufrimiento, él pasó por pérdida, él pasó por muchas cosas de las que nosotros pasamos. Seguramente, tal vez se enfermaba, no sé, pero por muchas cosas que nosotros pasamos, él pasó. Él llegó a morir. Ese es nuestro Dios que entiende nuestro dolor. Él fue despreciado, Él fue maltratado, Él fue avergonzado. Lo escupieron, lo desnudaron, lo clavaron con una corona de espinas. Su costado fue traspasado. Él fue quien sufrió tal dolor que no nos imaginamos. Y todo eso por ti y por mí. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Él tomó forma de siervo. Él se hizo semejante a nosotros, como mencionábamos. Él allí, en forma de hombre, incluso se humilló a sí mismo. Él allí fue obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo que el Padre requería de él lo obedeció. Fue a través de mucha carga y peso, como es nuestro pecado que fue sobre él. Él allí, en la cruz, le decía al Señor, le decía al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Significa que el peso, el dolor, la carga de nuestro pecado sobre él era insoportable, inaguantable. ¿O a ustedes les parece que él se agradaba, quería cargar nuestra maldad y nuestro dolor? Piensa en lo peor de tu pecado, en lo más sucio, en lo más triste, en lo más doloroso, en lo que más ha rasgado nuestra vida. Piensa, imagínatelo. No para traerlo a la memoria si ya Cristo lo perdonó, porque ya Cristo se olvidó, pero para reflexionar lo que fue el dolor de mi Señor, cargar, caminar, ir a la cruz con todo eso. Pero Él fue obediente y dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo quiero, no se haga acorde a mi antojo, no se haga acorde a un berrinche que pueda hacer, como decimos,
Eso es para los niños. Eso es para Felipe, todavía se lo toleramos, se lo perdonamos. Por poco tiempo más se lo perdonamos. Vengan un martes a una reunión de adolescentes y ahí se van a dar cuenta lo que es el grupo de adolescentes. Qué bueno que están. Pero los berrinches. Tenemos que crecer en el conocimiento, en la dependencia de Dios. Podía el Señor hacer un berrinche, tenía autoridad, pero no lo hizo. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si tengo que morir por fulano, fulana, fulana, lo voy a hacer, porque quiero sacarlo del infierno, de la condenación, de la muerte, de la separación eterna de tu presencia, que es tremendo. No hay otra forma. Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Si esta es la única forma de salvar a la humanidad, voy. Y por eso estamos acá. Por eso estás escuchando la verdad de Dios. Por eso algún día, no sé si todos, pero veo que unos cuantos le han dicho a Dios, perdona mi maldad, sálvame, no quiero seguir así. Rescátame, sácame del infierno, de Satanás, de sus demonios, de la oscuridad, las tinieblas, y sálvame. Y Dios te escucha. Dios te recibe, no por lo bueno que eres o hayas hecho, sino por Cristo. Porque el Dios eterno ocupó tu lugar y el mío en la cruz, para salvarnos, darnos perdón y vida eterna. Allí vemos que ese Dios premia la actitud que hay en nuestro corazón. La actitud de Cristo fue premiada. Vemos que el Señor, como consecuencia, fue exaltado a lo sumo. Ahora está a la diestra del Padre. Vemos que le fue otorgado un nombre por sobre todo nombre. Vemos que en ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Todos van a tener que arrodillarse ante Él. Todos van a tener que confesar que Cristo es el Señor. Todos van a tener que dar cuenta a Dios si aceptaron o rechazaron. La mayoría de las personas en esta humanidad, en esta sociedad, han rechazado a Dios años tras años y Dios sigue con el plan de salvar a la humanidad. Por eso hace unos minutos celebramos la mesa del Señor, porque Dios no retarda su promesa, porque Dios quiere que su pueblo nos acordemos de la muerte y resurrección de Cristo, el Dios eterno que se hizo hombre en la persona del Hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga por cada uno de nosotros, por su iglesia. Y Él no retarda su promesa. Él vuelve. ¿Estás preparado? ¿Estás pronto? No es por venir todos los domingos, que está bueno que vengas y sigas viniendo. Es por abrir tu corazón a Cristo. Reconocer que Cristo es el Señor. Pedirle perdón a Jesús. Entregar tu vida a Cristo, a ese Dios eterno. Y Dios te va a recompensar. Dios te va a dar una nueva vida. Dios va a hacer que tu alma, aunque este cuerpo que venimos del polvo y al polvo va, al cementerio, tu alma, tu espíritu va a ser renovado. Una nueva vida Dios te va a dar. ¿Para qué? Para que en la eternidad, con un cuerpo nuevo, podamos vivir en su presencia para siempre. Ancha es la puerta, dice la palabra, de perdición. Ancha, muchos pasan por ella, muchos se están perdiendo. Angosta es la puerta de salvación. Pocos son los que se salvan. ¿Eres uno de ellos? ¿Aún no? No te demores
en clamar a Cristo. No te vayas de esta reunión sin Cristo. Si quieres hablar con alguno de nosotros, bienvenido, te podemos ayudar. No te vayas de esta reunión sin Cristo. No sabemos si Cristo no vuelve esta noche. No lo sabemos. Dice que el Padre es el único que sabe el día y la hora en que Cristo vuelve por su iglesia. Quiero leerles ahí en Isaías. Vamos a leer en el capítulo 53 de Isaías 7 a 12, para entender un poco lo que el profeta dice sobre todo lo que Cristo cargó por nosotros. ¿Cómo fue en esa promesa, advenimiento, en eso que se anunciaba con la venida de Cristo, unos cientos de años atrás hasta que Cristo viniera? El profeta lo dejó bien claro y lo explicó. Isaías 53, 7 a 12. Dice así el profeta: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. No abrió su boca. Esto me hace pensar cuán bocones somos nosotros muchas veces. Somos muy gallitos, somos muy poderosos, pero esa no es la actitud de Cristo. Él podía haber abierto su boca. Él podía haber gritado: pecadores, perdidos, incrédulos, duros, ateos, como el Señor muchas veces les dijo a aquellos religiosos que se mandaban la parte porque tenían toda la palabra y la religión. Generación de víboras, les dijo Jesús. Podía haber dicho, pero no lo hizo. No abrió su boca, enmudeció para pensar en nosotros, para salvarnos. Como cordero que es llevado al matadero. ¡Qué tremendo! Escuchaba en la noticia el otro día, tal vez ustedes lo escucharon, un perro, no sé si uno o dos, hizo una matanza tremenda de ovejas y no sé cuántas dejó heridas que, según decía el hombre de campo, también iban a morir. ¡Qué indefensas! El Señor se hizo indefenso. Porque ustedes se imaginan que el Padre no lo defendió. ¿Se pusieron a pensar? El Padre permitió que lo castigaran. ¿Cuánto dolor para ese Padre? Como cuando Dios le pidió a Abraham su hijo y lo entregó en sacrificio. Dios conocía el corazón de Abraham y estuvo la provisión del cordero para el sacrificio, y su hijo Isaac no fue muerto. Un tipo de lo que iba a pasar más adelante, un ejemplo, una muestra, donde sí iba a morir el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Ahí sí, Cristo pagó con su vida y el Padre no hizo nada. ¿Por qué no hizo? Porque te miraba a ti y me miraba a mí. Porque mi pecado, mi maldad y tu maldad la miraba en el Hijo, en Jesucristo, en el Santo de Dios, en aquel que no abría su boca, en aquel que estaba siendo llevado como cordero al matadero, indefenso. Y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión
y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Nadie. Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Por tu transgresión y por mi transgresión, por tu pecado y mi pecado, tu maldad y mi maldad. Se dispuso con los impíos su sepultura. Aquellos malhechores, uno a un lado y al otro. Cristo condenado igual como un malhechor. Cristo en el lugar de los malhechores, peores malhechores. Pero con el rico fue en su muerte. De aquel hombre rico que le pidieron aquel lugar para sepultar a Cristo, allí lo llevaron. Aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor, dice, quebrantarle sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia. Y aquí viene la recompensa del Señor, tú y yo, esa descendencia que Dios ha preparado, su pueblo, para que en la eternidad gocemos de los triunfos de Cristo en la cruz. Ese Señor ahora es Dios, es Rey por la eternidad. Verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. La voluntad del Padre ha sido sobre Cristo, y Cristo reina. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por el dolor de Jesucristo, el Padre ha quedado satisfecho. Cuando el Señor entregó su vida, dijo allí, consumado es, está pronto. Ya no hay nada más para hacer. Tú y yo somos responsables. Yo no puedo hacer nada por ti, ya está hecho. Tú tienes que tomar la decisión de volverte a Dios, de caminar en sus caminos, de acomodarte junto a Dios. Yo mi parte ya la hice. ¿Qué actitud vas a tener frente a Dios? ¿Cuál es tu actitud frente a Dios? ¿Sigue siendo la de orgullo, la de egoísmo, vivir tu vida a tu manera, la de servirte a ti, o la de dejar tu vida pasada, que no te ha traído buenos dividendos, y entregar tu vida, tu corazón en las manos de Dios? Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos. Dios te va a ver a través de Jesús y te va a decir, eres el justo de Dios. No encuentro nada por qué acusarte, porque el castigo fue sobre el Santo, sobre Jesucristo. Nadie puede acusarte si te has puesto de acuerdo conmigo, si has clamado por salvación. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. Cristo, el justo, siervo de Dios, nos justifica y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Ese es nuestro Dios. Que nuestra actitud sea de obediencia, hermanos. Y si no eres hermano o hermana, que desde hoy tu actitud sea de obediencia. Di así, quiero obedecer a Cristo. Quiero obedecer a Dios. Perdona mi pecado. Que esa sea tu actitud. Y si eres un hijo, una hija de Dios, no vivamos más en religión.
No vivamos más queriendo mandarnos nosotros. No vivamos más haciendo las cosas a nuestro antojo y a nuestra manera. No vivamos más corrido de la voluntad de Dios. No vivamos más en orgullo. No vivamos más en egoísmo, queriendo ser el primero. No vivamos más quitando a Cristo de nuestro lado, de nuestra vida. Que podamos mirar a Cristo, conocerle día a día, que podamos darle el primer lugar a Cristo, que podamos renunciar al yo, que me ha jugado tanta mala pasada en mi vida, que podamos morir a mis deseos pecaminosos día a día, que combaten, que me destruyen, que me alejan de Dios, que podamos eliminar esos anhelos egoístas que hay en mí, entregado totalmente a Cristo, que podamos servir a los demás, que podamos no buscar figurar, que no busquemos siempre ser el primero y tener la razón, que mi actitud sea la actitud de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra.